2:03 de la tarde. Vamos a dar inicio a la revisión de las guías de práctica clínica. Mi nombre es Francisco Ortega de R2 de Medicina Interna y decidí tomar como punto de abordaje para el día de hoy la guía del 2014 de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología para la valoración cardiovascular perioperatoria y el manejo de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Voy a pedirles nada más de favor al momento de querer hacer algún comentario, favor de escribirlo en el chat y al final de la sesión, por motivos de tiempo, lo revisaremos o bien reservar sus preguntas hasta el final. Muchas gracias. Bueno, dando por iniciado, empezaremos con el índice. Revisaremos en esta sesión de manera inicial las generalidades sobre la valoración preoperatoria. Posteriormente, de acuerdo a la lista de verificación de AGREE, veremos si cumple con todos los criterios sugerida por Equator Network. Después seguiremos con la guía per se del 2014 de la AGE del Colegio Americano de Cardiología en sus 6 rubros diferentes que abordaremos más adelante. Posteriormente haremos una comparación con los puntos establecidos en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología y del Colegio Canadiense de Cardiología y del 2017, del 2014 y 2017. Además de que al final terminaremos con una serie de conclusiones. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos con una evaluación de riesgo perioperatorio? La finalidad de la evaluación pues, va a ser buscar conocer los antecedentes del paciente con la finalidad de identificar factores de riesgo y esto a manera de categorizar al paciente en un perfil de riesgo cardiovascular y establecer así un plan terapéutico con la finalidad última de poder reducir la morbimortalidad perioperatoria de los pacientes. Y en esta evaluación, pues tenemos que tomar diferentes cosas en cuenta, como son los antecedentes personales del paciente, de interés principales antecedentes de cardiopatía, como son la cardiopatía isquémica, pacientes con cardiopatía isquémica crónica portadores de stents, los pacientes con insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedades valvulares, hipertensión arterial pulmonar principalmente, además de tanto al interrogatorio como a la exploración física, pues buscar síntomas y signos que el paciente nos refiera. Entre los síntomas que debemos interrogar dirigidamente es la presencia de dolor precordial al esfuerzo, disnea, ortopnea, palpitaciones, síncope, cualquiera de estos síntomas que nos pueda orientar hacia una etiología cardíaca. Además de la exploración física, buscar dirigidamente datos indirectos de insuficiencia cardíaca, como son la presentación de soplos, distensión venosa yugular, edema de miembros inferiores, estertores crepitantes basales, etcétera, que nos puedan orientar hacia un diagnóstico específico. Y la finalidad también de la evaluación perioperatoria, pues es que nos va a permitir evitar retrasos en una cirugía, además de no realizar suspensiones innecesarias. Entonces, de cifras, ¿por qué es importante hacer una valoración preoperatoria adecuada? Bueno, hacia grandes rasgos se refiere que en Estados Unidos se realizan alrededor de 17.2 millones de cirugías anuales. Estos son datos incluso de las cifras de las guías del 2014, entonces actualmente son mucho mayores. 45% de los pacientes sometidos a cirugías poseen múltiples factores de riesgo cardiovascular y hasta un 25% de los pacientes pues, un antecedente ya de una enfermedad aterosclerótica establecida. Y bueno, la incidencia del desenlace combinado de muerte, infarto o EBC perioperatorios de manera global en todo este grupo de pacientes es alrededor del 3%, por eso es importante dividir a los pacientes en perfiles de riesgo. Y pues la lesión miocárdica, que se va a definir como la elevación de troponinas arriba del percentil 99, va a suceder en el 20% de los pacientes postquirúrgicos. Bueno, de acuerdo a la checklist que nos provee la guía de Equator Network, se manejan 23 rubros diferentes. Por cuestiones de tiempo y de que es demasiado amplia la guía, voy a incluir los puntos importantes donde yo consideré que hubo ahí ciertas fallas o más bien que no estaba completo en estos rubros, que son rubros 5, 10, 13 y 19. En el 5, donde se habla de la población target o población destino, pues no se establece estrategia, no se establece directamente la estrategia que se utiliza para determinar las preferencias del público en relación al tema. En la formulación de las recomendaciones, pues no se menciona la forma en la que se desarrollaron como tal las recomendaciones, solamente que fue por un grupo de expertos que se decidieron a tomar. En cuanto a la revisión externa, pues no se comentan la forma en la que se realizó tampoco la revisión, si hay un sistema de escalas para determinar en ese punto, si las preguntas fueron por votación o demás.
y en la implementación de las herramientas, pues tampoco nos proveen de ningún resumen, de manuales que nos puedan apoyar con este mismo tema. Y en cuanto a las implicaciones de recursos económicos, pues tampoco se habla ni se aborda mucho de esa cuestión en las guías. Ya entrando de lleno a las guías que fueron publicadas en el 2014, pues fueron guías que fueron publicadas principalmente por el Colegio Americano del Corazón y la ACC, y aparte hubo otras sociedades implicadas como el Colegio Americano de Cirujanos, la Sociedad Americana de Anestesiólogos, de Ecocardiografía, etcétera. Y bueno, esta guía va a tener principalmente estos 7 rubros, de los cuales vamos a abordar los primeros 6, inicialmente empezando por la introducción, lo que son los factores de riesgo clínicos, el cálculo del riesgo para predecir la morbilidad, y la morbilidad cardíaca perioperatoria, el abordaje inicial y la decisión sobre tomar pruebas cardíacas, una evaluación perioperatoria suplementaria y la terapia perioperatoria que podemos ofrecer a los pacientes. Y bien, las consideraciones anestésicas, pues las dejaremos para otro momento, ya que no es pues, la finalidad que vamos a tomar para evaluar estas guías. Dentro de la introducción, pues vamos a ver puntos iniciales. Primero, pues la metodología, que para hacer estas guías se hizo una revisión amplia de la literatura hasta mayo del 2014, derivada de bases de datos como Medline o Embase. El comité para la organización de esta guía fue cardiólogos generales, subespecialistas, anestesiólogos, cirujanos internistas. La revisión de documentos se dio por 2 revisores de la AJA y 2 de la ACC y 1 de cada una de las otras sociedades involucradas. Y bueno, el alcance de las guías finalmente va a ser en estos 3 puntos, que va a ser la valoración del riesgo perioperatorio sobre decidir si proceder o no proceder con una cirugía y la elección de la mejor cirugía para el paciente, determinar los cambios en el manejo de los pacientes y pues identificar las condiciones o factores de riesgo cardiovascular para establecer un plan terapéutico. En cuanto a las definiciones relevantes que tenemos que tomar en cuenta, son estas 4 que se van a mencionar de manera constante en la guía. La emergencia se conoce como aquel procedimiento en el que existe un peligro de vida inmediato, en el que la cirugía no puede retrasarse por más de 6 horas. En la urgencia, al contrario, pues sí existe un peligro de vida, pero el tiempo se puede prolongar hasta 6 o 24 horas, ya que no es una urgencia inmediata. La cirugía tiempo dependiente o time sensitive es el que se puede dar un retraso alrededor de unas 6 semanas. Sin embargo, pues este retraso también puede resultar en desenlaces negativos. Entonces ahí es definir pues qué tanto beneficio tiene retrasar o no una cirugía. Y el procedimiento electivo es aquel que se puede diferir hasta por 1 año. La AJA, como tal, nos clasifica las cirugías en 2 tipos de riesgo, que es la cirugía de riesgo bajo, como aquellos procedimientos en los que inherentemente al procedimiento quirúrgico, el riesgo de un desenlace cardiovascular mayor o muerte o infarto agudo del miocardio es menor al 1%, y las cirugías de alto riesgo cuando estos desenlaces son mayores al 1%. Y bueno, dentro de las clases de recomendaciones nos encontramos con una clase A cuando el beneficio es francamente mayor que el riesgo, una clase 2A cuando el beneficio es mayor que el riesgo y es razonable optar por esa estrategia, un 2B cuando el beneficio puede ser mayor o igual al riesgo y ahí pudiera considerarse de acuerdo a la individualización de cada paciente, y la clase 3 es cuando no hay un beneficio establecido o la intervención causa daño. Y en los niveles de evidencia se dividen en 3. El nivel A es donde hay evidencia de ensayos clínicos aleatorizados múltiples y o metaanálisis. El nivel B es donde hay datos de un ensayo clínico aleatorizado o estudios no aleatorizados, y el nivel C pues es un consenso de opinión de expertos o estudios de caso que nada más avalan esta recomendación. Ya entrando de lleno a la teoría de la guía, nos habla primero sobre factores de riesgo clínicos. Y pues en general, como lo comentaba al inicio, la presencia de diferentes enfermedades cardiovasculares van a impactar los desenlaces posoperatorios del paciente. Por eso es importante identificar a los pacientes de alto riesgo y realizar las intervenciones correspondientes. Y la guía maneja en general estos 5 grupos de pacientes, como son los pacientes con enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular, arritmias y enfermedad vascular pulmonar, ya que específicamente estas 5 patologías, cada una de ellas de manera independiente, se asocia a un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares mayores posterior al evento quirúrgico. Y a grandes rasgos, nada más hablando de cifras de cada una de ellas, en cuanto a la enfermedad arterial coronaria, como lo comentamos, se asocia aumento del riesgo. Esta va a ir aumentando conforme aumenta la edad de los pacientes, y pues hay estudios diferentes que han evaluado en pacientes que ya sufrieron un infarto previo
al diferir la cirugía posterior a 30, 60, 90, 180 días, vemos que en el grupo de pacientes donde se difiere más la cirugía, pues la tasa posoperatoria de infarto y muerte tiende a ser menor que en los pacientes en los que la cirugía es más temprano posterior al infarto. En cuanto a insuficiencia cardíaca, los pacientes pues también tienen un riesgo importante de complicaciones. La mortalidad a 30 días y la readmisión en los pacientes de este grupo fue del 50 al 100% mayor que en pacientes sin insuficiencia cardíaca, y se ha visto que los pacientes que tienen una FEBI menor al 30% o una disfunción diastólica moderada a severa, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues va a impactar de forma independiente los desenlaces posoperatorios. En cuanto a la enfermedad valvular, lo ideal ante este caso es conocer qué tipo de enfermedad valvular el paciente, y si no la conocemos y tenemos la sospecha por la exploración clínica, los antecedentes, los síntomas referidos por el paciente, pues debemos de contar con un eco transtorácico preoperatorio como parte de la evaluación, y tanto para establecer qué tipo de enfermedad es como establecer la gravedad tanto de la estenosis o regurgitación que se presente. Y pues las estrategias para minimizar el riesgo en la cirugía de emergencia cuando no hay un tiempo para una evaluación preoperatoria adecuada, pues es tener mínimo el diagnóstico de la enfermedad y la gravedad, para que así el grupo de anestesiología establezca la mejor estrategia anestésica, y después este grupo de pacientes tener un monitoreo estricto posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, dentro de las recomendaciones específicas en este rubro, se habla de que los pacientes que no cuenten con un eco previo, un eco en el año previo, y que tengan datos sospechosos de valvulopatía o tengan el antecedente, y en aquellos que ya se conozcan pero tengan un cambio significativo del estado funcional del paciente, se recomienda como es clase de recomendación 1 y nivel de evidencia C, que los pacientes se les realice un eco preoperatorio de contar con el tiempo necesario. Y en los pacientes que cumplan la indicación para una reparación o reemplazo valvular, previo a realizarse una cirugía electiva, si esta se puede retrasar pues, como un año, como lo comenta la definición de la guía, se debe de optar en este caso por hacer primero el reemplazo valvular correspondiente a la reparación que se requiere. En cuanto a la estenosis aórtica específicamente, se habla de que la mortalidad anteriormente era hasta un 13%. Actualmente la mortalidad a 30 días y el infarto después de los cambios en el manejo, las estrategias anestésicas y el manejo preoperatorio que se ha cambiado, pues en los pacientes, comparando los pacientes sin insuficiencia, sin estenosis aórtica versus estenosis aórtica moderada o grave, la mortalidad va desde un 1.7% hasta un 4.4% en los que sí la padecen contra el 1.7% de las que no la padecen. Y en el caso de infarto, hasta un 5.7% postoperatorio lo pueden presentar. Y pues es razonable, igual que en los pacientes con una valvulopatía grave de cualquier tipo, que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo, pues contar con un monitoreo hemodinámico invasivo, intra y postoperatorio para una vigilancia estrecha, en caso de que no se pudiera reparar este defecto valvular. En cuanto a las arritmias y trastornos de la conducción, vamos a encontrar que son hallazgos comunes en la valoración preoperatoria, perdón, donde se van a evidenciar a través de la toma de un electrocardiograma. Y pues la presencia de una arritmia nos va a tener que guiar nuestra conducta terapéutica hacia una evaluación de las causas subyacentes. En cuanto a la fibrilación auricular, que es una de las taquiarritmias más frecuentes, pues no van a requerir cambios como tal en su manejo, diferentes a la anticoagulación, que lo vamos a comentar más adelante. En el caso de que encontremos de manera aislada extrasístoles o taquicardia ventricular no sostenida, si bien se han descrito como factores para desarrollar arritmias transoperatorias o perioperatorias, no se han asociado a un aumento del riesgo de infarto o muerte. Entonces, pues nada más tomarlas en cuenta. En el caso de un bloqueo AV completo, pues optar por la opción de un marcapasos temporal o permanente. En la enfermedad pulmonar vascular también se describen tasas altas de mortalidad hasta un 26% y de morbilidad hasta el 42%, y dentro de los factores de riesgo en estos pacientes para un desenlace adverso, pues es la gravedad de los síntomas y la afectación del ventrículo derecho principalmente. Como recomendación de la guía es que los pacientes con hipertensión del grupo 1 que estén recibiendo terapias dirigidas, como los inhibidores de la fosfodiesterasa, los estimuladores de la guanilata ciclasa, pues estos deberían de ser continuados sin suspender, a menos que no sean tolerados por el paciente. Y de manera ideal, tener una evaluación preoperatoria por un especialista en hipertensión pulmonar.
Ya viendo estos factores de riesgo, vamos a proceder con el cálculo del riesgo, que yo creo que es una de las partes más importantes de esta sesión. En cuanto al cálculo del riesgo, vamos a ver de manera inicial que cada cirugía, como lo comenté al inicio, confiere riesgos diferentes. En general, las cirugías estéticas, las cirugías dermatológicas, oftalmológicas, tienden a ser cirugías de bajo riesgo. Y las cirugías vasculares son las cirugías descritas como las de más alto riesgo. Entre cirugías y cirugías, digamos, una cirugía de abdomen, a diferencia de una laparotomía versus una laparoscopía, los procedimientos mínimamente invasivos tienden a disminuir el riesgo quirúrgico y deben de ser preferidos en pacientes con alto riesgo. Y pues las cirugías de emergencia, por el simple hecho de ser de emergencia, van a generar de manera inherente mayor riesgo. La guía de la AJA las describe como riesgo bajo y riesgo alto todas las demás. Entonces, algunas otras guías las dividen como riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. Aquí nada más va a implicar el riesgo de desenlaces adversos posoperatorios. En cuanto a los índices de riesgo, ¿qué son los índices de riesgo? Bueno, fueron índices que fueron obtenidos a través de un análisis multivariado de diferentes estudios observacionales. Esto es con la finalidad de establecer una predicción de la posibilidad en porcentaje de riesgo de desarrollar un evento cardiovascular mayor, ya sea infarto, muerte, paro cardíaco, EBC o diferentes valorados por las diferentes escalas. Las primeras descritas fueron la de Goldman y Detsky en 1977 y 1986, que si bien tienen una utilidad para la valoración preoperatoria, pues no son las que se recomiendan más utilizar en la actualidad, ya que ha habido nuevas revisiones y nuevas escalas que tienen un mayor poder predictivo. Y bueno, de los nuevos índices que eran los que comentaba, es el índice de Lee, que es el índice de riesgo cardiovascular, revisado, y el SCIP, que es el American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program, y el riesgo de Gupta, que es un subestudio del SCIP que valora solamente infarto al miocardio. De manera general, para que las conozcamos estas herramientas, pues la primera que tenemos es el índice de Lee, donde vamos a evaluar 6 rubros diferentes, que es la cirugía si es de bajo o alto riesgo, el antecedente de enfermedad isquémica, el antecedente de insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, un paciente pretratado con insulina y un paciente que tenga una creatinina preoperatoria de mayor a 2. Y bueno, el riesgo Gupta, que también es fácil de utilizar, pues va a tener solamente 5 variables, que es la edad, creatinina, la clase ASA, el estado funcional preoperatorio y el sitio de la cirugía. Y bueno, otra de las herramientas y una de las más útiles o más bien no más útiles, sino de las que tienen mejor valor predictivo, son la herramienta en SCIP, donde se toman en total una serie de 22 variables y una codificación de las diferentes cirugías para establecer más bien para generar un perfil de riesgo, pero no solamente de complicaciones cardiovasculares, sino de otras complicaciones como pueden ser ilio, dehiscencia de herida, readmisión hospitalaria, sepsis o complicaciones como neumonía y los eventos cardiovasculares que ya habíamos comentado. Entonces, si bien hay estas 3 escalas, bueno, es importante conocer por qué usar una sobre otra. En general, la RCRI o la de Lee y la de Gupta son muy sencillas de utilizar. En general, RCRI, si bien no tiene un valor tan predictivo tan útil como en SCIP o Gupta, pues es mucho más sencilla de utilizar que estas otras dos. Y ha sido validada en poblaciones diferentes a la que fue creada, los cohortes donde fue creada, a diferencia de las otras 2 escalas. Y bueno, RCRI valora el riesgo de desarrollar posoperatoriamente infarto, edema agudo pulmonar, fibrilación ventricular, paro cardíaco o bloqueo AV completo. Las otras solamente valoran el riesgo de infarto o paro cardíaco y una serie de otras complicaciones no relacionadas. Y el Gupta valora solamente el riesgo de paro cardíaco o infarto miocardio a 30 días. Y bueno, pues aquí las ventajas sobre utilidad o no utilidad es que una pues, es más difícil de utilizar porque tienes que entrar directamente al sitio donde estaba hecha la herramienta y ahí tienes que introducir las variables, que son hasta 21 variables. Y la otra, bueno, pues es que son muy sencillas de utilizar. En cuanto a los biomarcadores,
se habla en esta guía de que tienen una utilidad potencial para medir, pues, como son su utilidad regular, la sobrecarga de volumen o el daño miocárdico, y se habla de que tienen tal vez una potencial utilidad para predecir el riesgo de eventos adversos cardiovasculares o la monitorización de los pacientes. Sin embargo, hasta este momento se les consideraba de utilidad limitada y se requería mayor información para incluirlos en su uso rutinario. Entonces, dentro de este rubro, las recomendaciones finales que nos establece la guía es que las herramientas predictoras de riesgo que se encuentren validadas pueden ser de utilidad para predecir el riesgo de desenlaces perioperatorios, y para los pacientes con riesgo bajo de desenlaces perioperatorios adversos no se recomienda más pruebas antes de la cirugía planeada. Cuando digo desenlaces perioperatorios adversos y MACE, me refiero a un desenlace conjunto ya sea de infarto, muerte por causas cardiovasculares, EBC y paro cardíaco en general. Cada uno de los estudios, guías o de manera diferente definen diferentemente el concepto de MACE, entonces es un poquito difícil estandarizarlo, pero en general es conocer el riesgo cardiovascular, y lo que incluye la mayoría de estas clasificaciones es la presencia ya sea de infarto o de paro cardíaco o muerte por causas cardiovasculares. Y bueno, el enfoque para decidir la realización de más pruebas cardíacas es el siguiente rubro a valorar. Aquí vamos a entrar en el concepto de definir la capacidad funcional del paciente. Se ha visto que los pacientes con una pobre capacidad funcional preoperatoria tienen mayor riesgo de complicaciones. Y aquí lo que nos proponen las guías es determinar, en base a las actividades de la vida cotidiana, la capacidad funcional del paciente en equivalentes metabólicos o METs. ¿Un MET qué es? Un MET es un equivalente a la tasa metabólica basal, que es el consumo de oxígeno requerido para una cierta actividad por conveniencia. Esto es de 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, que es un equivalente a un gasto de 1 kilocaloría por kilo por hora, que sería el equivalente a una persona viva en reposo. Así es un MET prácticamente. Y conforme se hace alguna actividad, esa actividad va a requerir mayor gasto de oxígeno para lograr un gasto energético adecuado. Si bien se describe que un mayor de 10 METs se considera excelente, de 7 a 10 bueno, de 4 a 6 moderado, y menor de 4 METs se indica pobre capacidad funcional, pues bueno, es un poquito difícil estandarizar esto, ya que la medición de METs se dio en un paciente adulto de 40 años, de 70 kilos, entonces diferentes grupos de pacientes se puede supra o infraestimar la capacidad funcional realmente. Sin embargo, la recomendación pues sigue siendo la misma de medirlo. Y bueno, ¿cómo vamos a definir si mi paciente tiene una pobre capacidad funcional o no? Pues es tomar en cuenta el punto de corte de 4 METs. Si tiene menos de 4 METs, esto significa que tiene pobre capacidad funcional. Y bueno, una actividad de 4 METs o mayor sería simplemente que el paciente pueda subir 2 pisos de escalera, que pueda caminar a 6 kilómetros por hora, que es un poquito difícil de definir, y que pueda subir alguna colina el paciente. Esto es equivalente, o que pueda correr alguna distancia corta. Si puede hacer cualquiera de estas actividades, se dice que tiene una capacidad funcional mejor a pobre. Y otras herramientas que tenemos más específicas, pues podría ser el índice DASI o el índice de Duke, donde en base a estos 9 rubros se les da un puntaje a cada uno, y conforme vamos retirando las capacidades del paciente para poderlas realizar o no, se va disminuyendo la capacidad de METs que el paciente puede realizar, y es otra estrategia válida para medir la capacidad funcional de nuestro paciente. Y bueno, aquí nos presentan uno de los algoritmos más importantes de la guía, que es la manera en la que debemos de actuar, más bien de que debemos dar el seguimiento de esta valoración preoperatoria. Tenemos un paciente que va a ser sometido a una cirugía que, si es de emergencia, inmediatamente debe de pasar. Si no hay tiempo para hacer una valoración, no se hace. En el contexto de que sea un paciente con un síndrome coronario agudo, se debe de evaluar y actuar de acuerdo a las guías de práctica clínica. Un síndrome coronario agudo en el contexto de una cirugía electiva. Y bueno, si el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, pues establece el riesgo de desenlaces adversos en base a las escalas y el riesgo quirúrgico. Si es un paciente de riesgo bajo, no necesita más pruebas. Si es un paciente de riesgo elevado, medimos la capacidad funcional. Si es excelente o moderada buena, se recomienda que ya no deberían de hacer más pruebas y debe de seguir
la cirugía del paciente, pero si la capacidad funcional es pobre, dígase menor a 4 METs, entonces debemos de ver si el realizar una prueba va a cambiar el pronóstico del paciente. Si esto es así, se puede realizar una prueba farmacológica de estrés o una prueba de estrés en banda, en base a lo que pues, esté a la disponibilidad y a las capacidades físicas del paciente. Y ya bien, si encontramos que este es anormal, proceder con la revascularización, si no, proceder con la cirugía y pues hacer un adecuado seguimiento postoperatorio. Y bueno, dentro de la evaluación suplementaria u otros estudios que podemos solicitar en estos pacientes se encuentran el electrocardiograma de manera inicial. ¿Cuál es la utilidad de este? Bueno, que tenemos, lo vamos a tener de utilidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria establecida, nos va a proveer información pronóstica hasta cierto punto y pues se puede tomar de manera inicial como una prueba de base para medir cambios. Si encontramos alguna normalidad previa a la cirugía, pues va a cambiar el pronóstico. Se ha estudiado en diferentes puntos esta pregunta. Por ejemplo, en 2006, en esta corte de 172 pacientes, se vio que cambios en el ST y la taquicardia aumentan la mortalidad postoperatoria. Sin embargo, este otro estudio en 2011, con mayor población de pacientes, solamente se evidenció que la prolongación del QT aumentó el riesgo de desenlaces cardiovasculares adversos. Entonces, ahí la utilidad real que tiene pues no ha sido tan estudiada a fin de cuentas o más que nada ha sido validada por estudios de cohorte. Y las recomendaciones de la guía en este punto es que pacientes que se someten a cirugías de alto riesgo, considerar la toma de un electrocardiograma de 12 derivaciones, y pacientes que se van a someter a cirugías de bajo riesgo, no es requerido el electrocardiograma. Yo en este punto pensaría que lo ideal sería tener un electrocardiograma, al menos para tener un estudio de base en el cual, si el paciente presenta un evento postoperatorio, pues tenemos un punto de comparación. La valoración de la función del ventrículo izquierdo principalmente se realiza por ecocardiograma. Y bueno, ¿cuál es la utilidad de esta? Se estudió en este análisis en 2001 de 570 pacientes que tenían disfunción sistólica, aumentaba el riesgo de infarto, edema pulmonar y eventos cardiovasculares adversos, y en aquellos con hipertrofia del ventrículo izquierdo y regurgitación mitral también aumentaban el riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, pues si bien tenían muchas variables a favor de este estudio, no se recomienda realizarlo de manera generalizada a menos que se tenga la sospecha de que tengas un paciente con insuficiencia cardíaca, ya sea que tenga disnea, que tenga algún otro dato de insuficiencia cardíaca o que tenga un deterioro de la clase funcional reciente. De manera generalizada no se recomienda la toma de un eco preoperatorio. En cuanto a las pruebas de esfuerzo, pues realmente la información que tenemos es más antigua. Ha habido desde ese entonces cambios en los protocolos, cambios en el manejo farmacológico, y la mayoría de los pacientes que se evaluaron en estos estudios pues fueron sometidos a cirugía vascular. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en general sobre realizar una prueba de esfuerzo? En pacientes con un riesgo elevado y capacidad funcional excelente, se puede diferir. Si la capacidad funcional es moderada o buena, pues se puede diferir también. Y si la capacidad funcional es mala o desconocida, es razonable ya realizar la prueba de esfuerzo, que es lo que veíamos en el algoritmo anterior. Y no se recomienda de manera rutinaria para cirugías de bajo riesgo. Esta consideración de realizarlas para cirugías de alto riesgo. Y la valoración o la realización de una angiografía preoperatoria, bueno, pues se reserva exclusivamente las indicaciones de una angiografía coronaria tradicionales. En cuanto a las terapias perioperatorias que podemos establecer en este grupo de pacientes, pues bueno, de manera inicial la revascularización, ¿qué nos dice la guía? De entrada, la revascularización profiláctica en pacientes con cardiopatía isquémica crónica no se recomienda. ¿Cuál es la indicación para una revascularización? Lo que digan actualmente las guías de práctica clínica para el manejo ya sea de síndromes coronarios agudos o cardiopatía isquémica crónica. Realmente no tiene una utilidad para realizarlo de forma preoperatoria de manera generalizada. El tiempo que tenemos que esperar para la cirugía desde una intervención coronaria percutánea. Aquí lo importante es balancear entre la urgencia quirúrgica, el riesgo de sangrado y la presencia de eventos isquémicos, ya que después de la colocación de un stent,
pues va a haber un riesgo inherente de trombosis y va a haber un riesgo inherente de sangrado por el uso de antiagregantes plaquetarios una vez que el paciente sea sometido a la cirugía. Entonces, las recomendaciones generales que dice la guía es que si un paciente fue sometido solamente a angioplastia con balón, se recomienda esperar un periodo de al menos 14 días para el evento quirúrgico electivo. Si el paciente tiene un stent metálico que ya no son tan comúnmente utilizados hoy en día, pues se recomienda esperar 30 días y los stent liberadores de fármaco esperar al menos 365 días, o bien si son de segunda generación de 180 días. Y pues las recomendaciones van, como lo comentaba previamente, esperar 14 días después de una angioplastía, 30 días después de un stent metálico y un año después de un stent liberador de fármacos. Y bueno, sobre suspender o no la antiagregación es un tema que vamos a abordar también más adelante, pero pues aquí debe de haber una adecuada comunicación entre el grupo de trabajo involucrado en el tratamiento del paciente. En cuanto al uso de betabloqueadores, los primeros ensayos clínicos que valoraron el uso de betabloqueadores para la prevención de eventos adversos postoperatorios, pues bueno, fueron ensayos pequeños con pocos poder estadístico y que los resultados eran específicos a cierto tipo de betabloqueador. Después sale este ensayo en 2008, el POISE, donde evalúan a 8.351 pacientes de metoprolol de extended release contra placebo 2 a 4 horas preoperatorio. Y si bien se demostró que de manera muy escueta disminuye la mortalidad por las causas cardiovasculares, infarto agudo del miocardio y paro cardíaco, aumentó la mortalidad en general, el riesgo de EBC y de hipotensión transoperatoria y posoperatoria. Entonces, en las recomendaciones generales que son planteadas por la guía, de manera general, no se recomienda continuar con el uso de betabloqueadores en los pacientes que ya lo utilizaban de forma crónica y solamente considerar en pacientes con riesgo intermedio alto de isquemia o pacientes con un índice de LI de 3 o más, iniciar el betabloqueador preoperatorio, pero aquí es un punto importante, ya que no se recomienda iniciarlo de forma preoperatoria un día antes de la cirugía. Lo ideal es iniciarlo incluso una semana antes, ya que en el estudio que les comentaba anteriormente, el POISE, se fue muy criticado, ya que se inició en 2 a 4 horas preoperatorias y se aumentó el riesgo de hipotensión transoperatoria. Se vio después en otros estudios subsecuentes que iniciarlo una semana previa, con una titulación a las dosis toleradas por el paciente, el riesgo de hipotensión y desenlaces adversos no estaba tan presente. Entonces, de manera estricta, no iniciarlo el día de la cirugía y si el paciente ya lo tiene, no suspenderlo. El uso de estatinas ya actualmente son muy útiles para la prevención cardiovascular primaria y secundaria. Y pues la evidencia de disminución de eventos postoperatorios a corto y largo plazo todavía es algo limitada y es mayormente evaluada en pacientes sometidos a cirugías vasculares. Entonces, las recomendaciones generales es pacientes que ya sean usuarios de estatinas, continuar su uso, y en pacientes que son sometidos a una cirugía vascular, se pudiera considerar utilizar de manera preoperatoria las estatinas. En cuanto a los YECAS, el uso de YECAS también es algo controvertido entre las diferentes guías. Se evidenció en diferentes estudios que en pacientes tanto usuarios crónicos como iniciarlo de forma preoperatoria aumentó el riesgo o aumentó la presencia de hipotensión trans y posoperatoria. Si bien aumenta este riesgo de hipotensión, no se asoció a eventos cardiovasculares mayores. Entonces ahí las guías difieren un poquito. Al menos la guía de la AJA dice que es razonable continuar los YECAS de forma preoperatoria y que si fueron suspendidos se deben de continuar a la brevedad dentro de 24 a 48 horas postquirúrgicas. En cuanto al uso de antiagregantes plaquetarios, en pacientes portadores de stent, pues el riesgo de trombosis del stent va a ser mayor en las primeras 4 a 6 semanas, por lo cual en este punto descontinuar la terapia dual sería un poco complicado a pesar de que el riesgo de sangrado sea alto, porque el riesgo de trombosis va a ser muy alto en estos pacientes. Entonces, en este punto es donde se tiene que discutir entre el diferente equipo médico si se puede suspender la terapia antiagregante. Y bueno, la guía, la anticoagulación, voy a hablar un poquito más adelante también. La guía en general nos permite utilizar este algoritmo, nos provee de este algoritmo donde dice que los pacientes con un stent coronario que fue implantado en las 4 a 6 semanas previas, antes de las 4 a 6 semanas previas, si somos sometidos a cirugía electiva, retrasarlo lo más posible y esperarnos
al menos un año después de la colocación de un stent medicado, que son los que se utilizan mayormente en la actualidad. Y en caso de que no sea una cirugía electiva y sea una cirugía de urgencia, se debe continuar con la antiagregación doble, excepto de que el riesgo de sangrado sea muy alto y que el paciente pues, corra riesgo de vida una vez que existe ese sangrado, sobre todo en cirugías de tipo en ojo, cirugías en sistema nervioso central. Y bueno, si el stent liberador de fármacos fue colocado hace más de 30 días, pero menos de 365 días, bueno, pues aquí tenemos que también valorar el riesgo sobre si se puede retrasar o no la intervención. Si se puede retrasar la intervención, pues retrasarla hasta un periodo de un año, de no ser posible, esperar al menos 180 días y en ese caso, pues considerar solamente suspensión de uno de los dos antiagregantes, pudiera ser el inhibidor de P2Y12, y después reiniciarlo de forma temprana a los 5 días postoperatorios. Y bueno, esto es lo mismo que estaba comentando ahorita. Ahora, ya revisamos los puntos más importantes de la guía de la Colegio Americano de Cardiología. Vamos a compararlo con las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Y bueno, aquí les puse una tabla primero sobre los puntos más importantes que quiero resaltar. En cuanto a los índices de riesgo, prácticamente recomiendan los mismos. El uso de biomarcadores, si bien la AJA o la ACC no hacen ninguna recomendación, las guías de la ESC recomiendan troponinas preoperatorias y 48-72 horas postquirúrgicas, además de la toma de un BNP preoperatorio en pacientes sometidos a cirugías de alto riesgo. La toma de electrocardiogramas solamente en cirugías de alto riesgo por las guías de la AJA y en pacientes más bien las guías de la ESC, pacientes tanto en cirugías de alto riesgo como mayores de 65 años o en cirugías de riesgo intermedio y un paciente que tenga al menos un punto en la escala de RSRI. Y el uso de COT, solamente la recomendación diferente que hace es considerarla en cirugías de alto riesgo. En cuanto a las pruebas de estrés, no hay diferencia. La angiografía y revascularización, igual no hay diferencia en las recomendaciones. El uso de beta blockers, las diferencias de la Sociedad Europea, pues nos habla de que se pueden considerar en cirugías de alto riesgo con un RSRI de 2 o más a comparación del 3 o más que pedían las guías de la AJA, o que tengan un ASA 2 o mayor. Y se debe de considerar iniciar el atenolol o bisoprolol como primera opción en estos casos. Igual, hacen la misma sugerencia de que usuarios crónicos no suspendan su uso y no iniciarlo en dosis altas en el perioperatorio inmediato, que son las 24 horas previas a la cirugía. Las estatinas, en cirugía vascular, la única recomendación que hacen es iniciarla al menos 2 semanas antes de la cirugía, de ser posible. Y, perdón, el uso de YECAS o ARA2, solamente las guías de la ESC los recomiendan iniciarlo en pacientes que tengan una indicación clara. Esto es un paciente con una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida, un paciente pues que tenga una indicación franca de utilizar un YECA o un ARA, y iniciarlo al menos una semana previa a la cirugía. Y recomiendan continuar su uso y no suspenderlo. En cuanto a los antiagregantes, la única diferencia que hace la ESC es suspender el inhibidor de P2Y12 al menos 5 días prequirúrgicos en cirugías de alto riesgo de sangrado. Y bueno, otra de los puntos importantes y que voy a abordar a continuación es que la guía de la ESC también hace recomendaciones puntuales ante ciertas circunstancias. Dentro de estas recomendaciones puntuales, por ejemplo, en el rubro de la anticoagulación, lo comentamos de hecho en la sesión del día de ayer, pues que es que en usuarios de cumarínicos se debe de suspender al menos 3 a 5 días antes de la cirugía y un día después de la suspensión hacer el puenteo con una heparina de bajo peso molecular, y pues no se debe de suspender esta heparina de bajo peso molecular hasta al menos 12 horas a 24 horas preprocedimiento. Y en usuarios de DOAC, suspenderlo 2 vidas medias del medicamento, que es en general 24 horas antes de la cirugía. ¿Y cuándo reiniciarlo? Los cumarínicos 1 a 2 días postquirúrgico con un puenteo de heparina de bajo peso molecular los primeros 3 días y el uso y los DOACs pues hasta 5 días posterior a la cirugía. Y bueno, aquí en este caso nada más recordar que en pacientes que son usuarios de anticoagulantes orales y que van a una cirugía de alto riesgo, pues tener en cuenta los antídotos para los correspondientes, recordando que en los cumarínicos la vitamina K es el antídoto de elección, donde se pueden administrar 5 a 10 miligramos intravenoso o intramuscular. Sin embargo, considerar también que el efecto de la vitamina K va a empezar hasta las 6 a 12 horas posterior a la administración.
En caso de que sea urgente, pasar un concentrado complejo protrombínico o un plasma fresco congelado. Y para el dabigatran se recomienda el uso del anticuerpo hidarusizumab, y para el rivaroxaban apixaban el adexanet alfa. Las recomendaciones en cuanto a la insuficiencia cardíaca, pues todo paciente con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca que va a ser sometido a una cirugía de alto riesgo, se recomienda la toma de un eco transtorácico para medición de la función ventricular. Otra recomendación que hace la guía es que si el paciente va a ser sometido a una cirugía electiva, lo ideal es optimizar el manejo antes de pasar la cirugía. En lo contrario, que la cirugía no pueda posponerse más de 3 meses, pues utilizar estos 3 meses para optimizar y titularlos pues el tratamiento de largo plazo de la insuficiencia cardíaca. Y bien, se puede considerar suspender los YECAS el día de la cirugía, pero no los beta blockers. En cuanto a las recomendaciones en hipertensión arterial, todo paciente con diagnóstico de hipertensión antes de la cirugía se le debe de buscar daño a órgano blanco y pues evitar las fluctuaciones de la presión en los pacientes hipertensos. En general, las guías no recomiendan diferir la cirugía si la tensión arterial sistólica es menor a 180 y la diastólica menor a 110. En cuanto a las arritmias, los pacientes que tengan uso crónico de algún antiarrítmico deben de continuarlos, y ante la presencia de alguna arritmia perioperatoria, pues actuar de acuerdo a los algoritmos de la ACLS, ya sea una bradiarritmia o una taquiarritmia. ¿Y qué hay del manejo del paciente con marcapasos? Bueno, esto es otro tema a tratar, que también tiene sus propias guías de práctica clínica sobre cómo debemos de proceder con una cirugía, pero es importante hacerle llegar esta información tanto al anestesiólogo como al cardiólogo encargado del paciente para que tomen las decisiones correspondientes hacia el manejo del marcapasos. Sobre todo, en la cirugía se utiliza el electrocauterio, que el uso del electrocauterio monopolar puede interferir con la actividad del marcapasos, entonces es importante considerarlo. En cuanto a la enfermedad carotidia, si el paciente tuvo un ataque isquémico transitorio o un EBC en los 6 meses previos, considerar tomar una imagen de encéfalo de carótidas previo a la cirugía, o como para tener un basal. Y en las cirugías de bajo riesgo de sangrado, tratar de no suspender los antiplaquetarios, sobre todo cirugías dermatológicas o cirugías estéticas. Y en cuanto a las recomendaciones en la diabetes mellitus, lo ideal en este caso es prevenir las hiperglucemias y las hipoglucemias. En cuanto a las hiperglucemias, pues ir con una meta menor a 180, tratar de guiarnos en base a Stroxtis en el transoperatorio y posoperatorio, y ajustar de acuerdo con utilización de insulina IV. Y ante las cirugías de alto riesgo, considerar medir la hemoglobina glucosilada y optimizar el control glucémico preoperatorio cuando son cirugías selectivas. No buscar idealmente metas menores a 110 para prevenir la hipotensión, porque eso también se asocia a enlaces adversos. Yo creo que algo muy valioso de la guía de la ESC también es el algoritmo que nos provee para la toma de decisiones. Primero, ver si el paciente se somete a una cirugía urgente. Si se somete, pues ya no hay punto para establecer una valoración completa preoperatoria. Si no es una cirugía urgente, ver si tiene alguna condición cardíaca activa o estable. Si sí, evaluar directamente esta condición, ver si usa antiplaquetarios, si se pueden suspender o no. Si no tiene ninguna enfermedad cardíaca activa, determinar el riesgo prequirúrgico, y pues si este es bajo, se puede optar para pasar al paciente a cirugía con toma o no de electrocardiograma, y si el riesgo es intermedio o alto, se debe determinar la capacidad funcional del paciente. Si es mayor a 4 METs, no tenemos problema mayor. Si es menor a 4 METs, en este caso se debe de medir la capacidad funcional del paciente. Si tenemos una medición menor a 4 METs, se debe de considerar, sí, medir la capacidad funcional del paciente de acuerdo a los factores de riesgo cardiovascular. Si es menor a 2, pedir un ecocardiograma también. Si es mayor a o igual a 3, ya proceder con las pruebas no invasivas de estrés. Y en base a los resultados, pues ya decidir si realizar alguna intervención previa, como una angiografía con revascularización, o bien, si el paciente se encuentra estable, pasar a cirugía con la monitorización estricta postoperatoria. En cuanto a las guías del 2017 que nos provee la Sociedad Cardiovascular Canadiense, pues nos están este algoritmo muy, muy bonito, y que voy a puntualizar para tratar de no extendernos más sobre los puntos más relevantes. Primero, nos habla específicamente
que la evaluación preoperatoria del riesgo cardiovascular se debe realizar en pacientes mayores de 45 años, estrictamente, o de 18 a 44 años que tengan alguna enfermedad cardiovascular o factor de riesgo cardiovascular establecido. De lo contrario, no recomiendan incluso realizar una valoración preoperatoria como tal en pacientes sanos menores a 44 años. Si la cirugía es de emergencia, proceder con la cirugía, igual que en las anteriores. Si es urgente o semiurgente, igual es proceder con la cirugía, hacer una valoración escueta, y en caso de las cirugías selectivas, realizar la valoración preoperatoria, y las guías recomiendan principalmente el uso de la escala de Lee o RCRI. Si un paciente tiene mayor de 65 años o un Lee mayor a un punto, o que tenga una edad de 45 a 64 años de edad, con algún factor de riesgo cardiovascular, las guías recomiendan la toma de un BNP o NT-proBNP preoperatorio, ya que se ha visto que mejora la predicción de eventos cardiovasculares postoperatorios. Si el BNP es positivo, o sea, mayor a 92, o el NT-proBNP mayor o igual a 300, se recomendaría ya en ese caso la medición de troponinas postoperatorias diarias hasta 3 días posteriores, obtener un electrocardiograma de control postoperatorio y considerar el manejo interdisciplinario y en unidad de cuidados intensivos. O bien de acuerdo a la estabilidad hemodinámica del paciente también. Si no se tiene disponible esto, también se recomienda la medición de las troponinas en caso de que se tengan disponibles en el hospital, y obtener un electrocardiograma. Y si es negativo, ya no necesita seguimiento de rutina con troponinas ni demás. Y bueno, la guía en general de la sociedad canadiense no recomienda el uso de la capacidad funcional con MEDS. Se basa más en biomarcadores para la toma de decisiones. Y bueno, nada más los puntos más importantes o más relevantes en cuanto al uso de biomarcadores, ya lo vimos: medir el NT-proBNP en mayores de 65 años o en pacientes de 45 a 64 años con enfermedad cardiovascular o un índice de Lee de 1 o más. Otra recomendación que varía un poquito de las guías del 2017 es, en el caso de los YECAS, sí suspender las 24 horas previas y reiniciar las 48 horas postoperatorias. Y en el rubro del consumo de tabaco, que no lo establecen las otras guías, la guía del 2017 sí recomienda la suspensión desde 4 semanas previas para mejorar el proceso de cicatrización y disminución del riesgo de trombosis. Y la medición de las troponinas postoperatorias, que fue lo que ya comentamos, además de iniciar un tratamiento postoperatorio con estatina y ácido acetilsalicílico en pacientes que desarrollen lesión miocárdica postoperatoria. Y bueno, ¿qué evidencia tenemos para esta toma de decisiones diferentes sobre los biomarcadores? Pues sale este estudio en el JAC en 2017, de un metaanálisis de 2.179 pacientes distribuidos en 18 estudios, donde se asoció de forma independiente la elevación de BNP mayor a 92, por eso utilizan ese punto de corte, con un aumento en el desenlace de compuesto de muerte o infarto al miocardio. Y en este caso, pues la predicción del riesgo con medición preoperatoria del BNP pues mejoró, y se pudieron reclasificar pacientes sobre riesgo bajo o alto. Y para la utilización de las troponinas, encontramos esta corte retrospectiva del estudio Vision, donde se determina pues la relación entre la medición más alta de las troponinas entre las primeras 72 horas postoperatoria y el aumento de riesgo, el aumento de eventos cardiovasculares mayores, tanto infarto como paro cardíaco. Y se vio que en pacientes el riesgo más alto eran con troponinas con un valor de 0.03, con un riesgo de 9.3%, y pacientes con unas troponinas de 0.3 del 16.9% de un riesgo tanto de infarto y mortalidad a 30 días postoperatorios. Y bueno, este otro estudio es un caso y control retrospectivo donde habla sobre la intensificación de la terapia en el postoperatorio. Se buscó valorar si intensificar la terapia cardiovascular en pacientes con lesión miocárdica postoperatoria, una elevación de las troponinas arriba del percentil 99, pudiera limitar la mortalidad a largo plazo. Y pues el desenlace buscado fue la supervivencia a 12 meses sin eventos cardiovasculares mayores,
como fue un estudio de casos y controles, fueron solamente 66 pacientes, y de los que no recibieron tratamiento y que desarrollaron lesión miocárdica, tenían un riesgo de 77% más comparado con el grupo control de impactos cardiovasculares a 12 meses, comparado con los que sí recibieron tratamiento que tuvo un efecto protector. Sin embargo, pues son estudios pequeños todavía, y la intensificación del tratamiento se refería de manera muy ambigua a si el paciente, el usuario, ya sea de IECAS, beta blockers, estatinas o aspirina, subir las dosis de 2 de ellos o iniciar 2 de ellos en el posoperatorio, pero lo dejan muy al aire y muy abierto como para establecer una recomendación sobre qué tratamiento iniciar en estos pacientes. Y pues aprovechando nada más que es jueves, recordando un poquito sobre el artículo que nos compartió nuestra compañera Paloma hace aproximadamente un año, es este review del JAMA que les recomiendo mucho si quieren utilizar para repasar la clase de hoy, donde se estructura también la valoración del riesgo preoperatorio con los temas que vimos hoy y resume los hallazgos de las 3 guías que acabamos de ver el día de hoy. Y nada más como punto importante a tomar en cuenta que no se evalúa en las otras guías es en cuanto a las poblaciones especiales la valoración en pacientes adultos mayores. Y lo que nos recomienda este review del JAMA o lo que nos habla es que en adultos mayores, pues hasta 37% de las cirugías se van a realizar en este grupo de edad y van a haber más riesgo de complicaciones, ya que hay una disminución de la respuesta al estrés, va a haber una menor complianza vascular por el aumento de la rigidez de las arterias y va a haber una menor respuesta vasoreceptora. Esto además de la edad, el aumento de la edad va a causar un aumento en las comorbilidades cardiovasculares, hay un mayor riesgo de delirium postoperatorio y pues en general se descubrió que las escalas convencionales que utilizamos como Lee y SCIP tienden a infraestimar el riesgo cardiovascular real de estos pacientes. Por esto se creó esta herramienta que es el Geriatric Sensitive Perioperative Cardiac Risk Index, que también lo podemos encontrar en diferentes calculadoras en línea, donde se utilizan estos 7 rubros, donde incluyen también pues el estado funcional del paciente como parte de la valoración preoperatoria en el adulto mayor. Y ya terminando pues con las conclusiones, ver que la evaluación preoperatoria no va a consistir solamente en determinar un perfil de riesgo, sino en establecer recomendaciones puntuales en el manejo o monitoreo preoperatorio de los pacientes. Lo ideal es utilizar escalas validadas para la evaluación de riesgo, entre ellas son la escala de Lee, SCIP o Gupta, y pues ante un paciente con una enfermedad cardiovascular ya establecida en franco descontrol y que va a ser sometido a una cirugía electiva, tratar de posponer la cirugía lo más posible, hasta optimizar el tratamiento médico de este paciente. Y pues la evidencia reciente con el uso de biomarcadores nos va a permitir clasificar con la actualización de las guías de las sociedades mayores, pues con mayor exactitud a pacientes con un alto riesgo quirúrgico. Y con esto yo les doy las gracias y pues doy 5 o 6 minutos para comentarios antes de terminar la sesión o preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda.